todos nuestros hijos se han educado, se han formado. Que estamos apoyando esta revolución. Alto y claro. El espacio de participación ciudadana en el que usted puede decir lo que piensa. Un espacio para reflexionar sobre los más diversos temas. Si hay un país donde la libertad de expresión se respeta en Cuba. Alto y claro. Su opinión es muy importante. Saludos a la audiencia que nos acompaña en esta emisión del programa radio televisivo Alto y Claro de este 5 de junio de 2021, Día Mundial del Medio Ambiente. Hoy estaremos conociendo sobre el comportamiento de la COVID-19 en las tunas y del reinicio del curso escolar a propósito de la pandemia. Para hablar alto y claro, usted puede comunicarse por los teléfonos 3134-7990, 3134-7978. Sean bienvenidos. Hay 3 puntos que son básicos. Mantener la distancia entre personas, en la fase en que estemos. Ya el tema del distanciamiento físico tiene que ser una práctica de la vida de la población. El uso de la máscara o el uso del nasobuco. Yo no sé todavía por qué hay personas, yo sé que es incómodo, pero es responsable y además está demostrado el nivel de efectividad que tiene el nasobuco en evitar los contagios. Y lo otro es mantener la frecuencia y el rigor en las medidas higiénico-sanitarias, o sea, el lavado de las manos, la desinfección de los lugares, el control de los lugares, el control de temperatura. La zona roja del Hospital de Puerto Padre Guillermo Domínguez lista ya para recibir casos sospechosos de la COVID-19 en la provincia. Elizabeth Silva nos habla alto y claro al respecto. El amor a la vida, compromiso con la patria y la revolución es el sentimiento común que mueve a jóvenes puertopadrenses en la lucha contra la COVID y que hoy entran a la zona roja del Hospital Guillermo Domínguez. Primera vez que me enfrento a este tipo de tareas, cambiando el lápiz, la libreta, por esta tarea de cuidar a las personas que necesitan de nosotros como verdaderos revolucionarios, educadores ejemplares. Desde el plano personal sigo el ejemplo de mi familia, de ser solidario, el ejemplo de nuestro comandante en jefe, de ayudar a quienes lo necesitan en momentos como estos de la COVID-19, que es un momento muy importante y que necesita de la mano de personas que con su esfuerzo, con su afán, logren cuidar con esmero a estas personas enfermas, ¿no?, de la COVID-19. El respeto y defensa a la vida mueven a los puertopadrenses en el desafío de peligros y temores para vencer la COVID. No fue fácil la decisión, teniendo en cuenta que tenía 2 niños, un niño de 4 años y una niña de 8 años. Entonces lo pensé varias veces. Bueno, en el momento en el que no se encontraba, que sabíamos qué íbamos a hacer dentro del Consejo de Dirección, pues yo di mi paso. Yo dije, yo voy. Miedo hay, no quiere decir que no haya miedo, pero estamos aquí cumpliendo todas las medidas de seguridad que nos han explicado los médicos, no tenemos por qué contagiarnos. A mí me da un motivo a venir aquí porque es que me da un motivo de la revolución, cumplir con la revolución y siempre para adelante. Y lo que haya necesario de venir, yo vengo cada vez que yo... Y esto es por el trabajo y para adelante. Las muestras de solidaridad y altruismo es común en cada cubana y cubano. En la lucha por la vida está un pueblo unido y solidario. Alto y claro, su opinión es muy importante. El Hospital Guillermo Domínguez está recibiendo casos ya sospechosos de alto riesgo y en algún momento, cuando se valore, podrá recibir también los positivos. A propósito de la COVID, vamos a comenzar ya con el doctor Aldo Cortés González, quien habitualmente habla alto y claro en nuestras emisiones acerca del comportamiento de la pandemia en nuestro territorio. Por estos días no baja de 20, en algún momento sí, pero se mantiene sobre esa cifra, doctor. Saludos. Saludos para usted, para aquí presente y para nuestro pueblo. ¿Qué pasará con la persistencia de la cifra esa? La cifra. Bueno, yo sé alguna cosa que quisiera, es que al igual que se habla alto y claro, la gente nos escuchara claro y que hiciera de ello todo lo que se dice en la televisión nacional por todas las autoridades del país, las autoridades sanitarias, en el cumplimiento de los requerimientos sanitarios para nosotros lograr aprender a convivir con este virus. Fíjense que estoy hablando de aprender a convivir, porque a veces muchas de las cosas que pasan
es porque no interiorizamos que el virus está, que tiene un periodo, una vía de transmisión, que tiene un periodo de incubación y que por tener una vía de transmisión respiratoria tiene mucha transmisibilidad, y a veces es la transmisibilidad que no se ve, porque uno no sabe dónde está el germen, donde puede estar en una superficie, en el medio ambiente en forma de aerosoles, o donde puede estar la persona que tiene la COVID o ha tenido contacto con el SARS-CoV-2 y es portador en un momento. Sin hablar de las cepas agresivas que están circulando. Cepas agresivas que están circulando, que sin haberla determinado en nuestro territorio, el riesgo de que pueda estar también circulando en el territorio está. Porque cuando ya entra a un territorio, a un país, tú no sabes quién puede ser el portador o quién puede estar infectado por esa cepa. Y independientemente, que como bien se ha precisado por los científicos, la cepa tiene una importancia, una traducción en el sentido por la alta transmisibilidad y además a veces por el efecto que pueda tener en la efectividad del tratamiento. Pero yo creo que lo importante en esta situación de la cepa es saber que sea una o sea la otra, la cepa que esté circulando, las medidas son las mismas y la responsabilidad que hay que asumir es la misma. O sea que yo creo que es importante que conozcamos que está la cepa, que está el riesgo, que hay otras cepas circulando en el país, pero creo que lo más importante es reconocer que el cumplimiento con responsabilidad de las medidas y de lo que nos toca a partir de asumir y empoderarnos del nuevo código de vida que nos ha impuesto el SARS-CoV-2, nosotros tenemos que saber que la vía es fundamental. En zona roja, zona blanca, zona verde, donde estemos, es eso lo más importante. Y que la vacunación solamente es un alivio para estar un tanto más tranquilo, pero en definitiva va a persistir la pandemia en mutaciones del virus propiamente, en fin, ¿qué es lo que usted dice, doctor? Coexistir. Sobre esto, yo lo reitero, es aprender a vivir. Yo digo que con esto y otras enfermedades, pero ahora estamos con el SARS-CoV-2 y el coronavirus, y es con lo que estamos haciendo. Pero la vacuna es un complemento. La vacuna es algo muy importante porque te aumenta las defensas, todas estas cosas, la inmunidad de la persona para asimilar que las enfermedades tengan menos agresivas, disminuir la mortalidad de las enfermedades, y que uno tenga defensa, incluso para algunas veces no desarrollar las enfermedades. Yo creo que eso es importante, pero esto tiene como complemento ser auxiliada por el resto de las medidas que hay que mantener. Todas las enfermedades respiratorias tienen que mantener, como lo pasó con la tuberculosis en su tiempo, como ha pasado con el H1N1, otras enfermedades, pero hoy otros virus que hemos tenido que enfrentar y bacterias, pero hoy es el SARS-CoV-2 al que hay que vencer, que ha sido muy inteligente, por decirlo así, porque ha buscado vías para escapar incluso de las actitudes de los hombres y aprovecharse de las malas actitudes de los hombres. O sea, creo que eso es una de las cuestiones que hay que abordar cuando hablemos de este tema. Hoy en la conferencia de prensa, 24 casos. 24 casos. ¿La relación entre importados y autóctonos llama la atención? Mira, bueno, la relación de importados y autóctonos se corresponde como esté el mayor o menor movilidad e intercambio con el exterior. O sea, creo que eso es lo que le ha puesto el punto a la relación autóctono e importado, porque si estuviéramos abierta la frontera totalmente, quizás la relación fuera mayor y la situación fuera más compleja. Ahora, con los 24 ya sumamos en todo el periodo 1.603 casos en la provincia, 1.300 de ellos autóctonos, que representa el 80,8%. Esa diferencia que tú me dices lo veíamos más fácil al principio de la pandemia. Al principio de la pandemia, cuando solamente teníamos 158 casos, y en los primeros meses de pandemia, el predominio era a base de los importados. O sea, era el predominio a partir de que había un gran intercambio, un gran número de viajeros que venían del exterior al país, de zonas donde había circulación viral. Pero ya después ya nos quedamos los cubanos con la circulación viral y está prácticamente, mire, el 80% de los casos confirmados son autóctonos.
Importado solamente el 19%, 303 casos. Hoy se encuentran ingresados, activos, 141 pacientes en la provincia. 104 en las instituciones nuestras, entre la Universidad de Ciencias Médicas, antiguo Politécnico de la Salud, 104. 104, una hermosa cifra, ¿no? Disminuyó. Eso, a medida que se empieza con el tratamiento, que a los 5 días resuelve el tratamiento, que se negativiza la presencia del SARS-CoV-2 en la persona, sale negativo el PCR, puede valorarse el alta clínica, que insisto en la población, el PCR es un complementario que en todos los momentos de los protocolos que tenemos, como complementario, se utiliza para valorar el alta del paciente, pero no es lo que decide el alta del paciente. El alta del paciente hay que hacer una valoración integral clínica y epidemiológica y de los complementarios. O sea que esas cuestiones hay que tenerla en cuenta. Entonces es incierto que el alta de un paciente es solo determinado por el PCR, por el resultado del PCR, sino que tiene que ser muy bien evaluada la situación que tiene el paciente, sea sospechoso, sea contacto, sea un paciente confirmado a la COVID. O sea que esto es una cuestión que tenemos que valorar. Y está sucediendo que hay personas que, digamos, en la institución hay algún caso positivo, ellos por tal de no aislarse gestionan un PCR, se lo hacen, y si da negativo en ese momento, pues gestionan no aislarse, pensando que ese PCR es fiel al hecho de que no fue contacto eficaz, ¿no? Miren, el PCR como complementario, lo que nos dice el resultado, que en el momento que yo lo tomé no se tomó con el hisopo el SARS-CoV-2. Es lo que nos dice. A veces algunas personas dicen, no, ya yo me hice el PCR y estoy negativo. Y yo le explico a las personas, digo, bueno, sí, es verdad, te hiciste el PCR, ese te da negativo, pero cuando saliste de tomarte el estudio, en una cola, en un lugar específico donde hay un grupo de personas, o te visita una persona que es enferma o que viene de un lugar donde hay transmisión, y con un PCR que te has acabado de hacer hace 15, 20, 30 minutos que te dio negativo, tú puedes en las próximas 14 días desarrollar la enfermedad, porque si te expones a un lugar donde está el riesgo de la enfermedad, tú puedes enfermarte, puedes infectarte y desarrollar la enfermedad. Por eso que lo importante es cumplir con todas las normas, fundamentalmente el distanciamiento social, el distanciamiento físico, el aislamiento social o la inmovilización social de las personas y el uso de todas las medidas, el uso de nasobuco, la desinfección de las manos, el uso de sustancias, cloro, alcohol para la desinfección de las manos y todas las medidas que se han orientado. ¿La edad pediátrica nuestra? Hay un incremento en la edad pediátrica. Yo digo que el comportamiento de la edad pediátrica puede estar relacionado por varias situaciones. Una primera, que la gente, las personas, el pueblo, la familia, está subestimando al virus y no piensa, no tiene la percepción esa de que se puede enfermar. Y entonces no mantenemos el cuidado, el distanciamiento, la protección que hay que mantener con el menor. Y por otro lado está que a veces los muchachos, los que están en edad escolar, están en la casa y entonces no seguimos con toda la intensidad las limitaciones que le debemos imponer en el sentido de exigirle que usen el nasobuco, que no estén en la vía pública intercambiando con el resto de las personas si no es necesario, los ve jugando donde quiera sin el nasobuco, con grupo, y entonces eso puede ser un riesgo de transmisión, y eso sin también olvidar que a veces los de edades, los más jóvenes, también hacen actividades recreativas, intercambio social en grupo, y esto es lo que puede estar favoreciendo un poco más la aparición de casos. Pero lo que sí hay que estar claro, que hay más riesgo, y además las cepas que están circulando son más agresivas, y entonces siempre estos dos grupos, los dos grupos extremos de la vida, los ancianos y los niños, son las personas más vulnerables por un problema también de un poco del desarrollo y un problema también de las defensas
para esta cuestión. Y además que depende un poco también la protección de ellos de lo que hagamos los adultos. Y si nosotros no somos responsables en cuidarlo lo suficiente, la situación va a estar que se van a seguir incrementando los enfermos en estas edades y tienen más riesgo incluso para la vida y más riesgo incluso para las secuelas que posteriormente pueden venir como secuelas en la convalecencia de la enfermedad. Cuestiones que se está investigando, se sigue estudiando. Pero que ya se conocen muchas secuelas. En algún momento fuese bueno de que Salud Pública en la provincia enviara a nuestro programa algún especialista para hablar ya de secuelas en las tunas, inclusive en la edad pediátrica. Esta mañana escuchábamos un testimonio en Radio Victoria de una niña, una joven adolescente, no supo cómo se infectó, pero al final como secuela no tiene apetito. Dice que come 3 cucharadas y ya se siente llena. Es una secuela importante para la salud. Y comenzó el curso ahora, el día 7, para todos los grados, pero ya algunos fueron a la escuela y veíamos en horario de receso cómo salen casi en parranda para la calle irresponsablemente, sin el naso, con el bafle de la música, en fin, nada que ver con los esfuerzos que está haciendo el gobierno a favor del combate contra la pandemia. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos para continuar hablando alto y claro. Ella no sabe que tiene COVID porque casi no tiene síntomas. Así contagió a su tía. Él no sabe que tiene COVID porque no tiene ni un solo síntoma. Así contagió a su abuelo. Ella no sabe que tiene COVID porque apenas sintió un resfrío y no tuvo fiebre. Así contagió a su mamá. Sabemos todo lo que funciona para prevenir y sabemos lo que no. Pero muchos siguen haciendo lo que no. Falta menos, pero hay más coronavirus que nunca. Y no podemos relajarnos porque el virus no se relaja. No hagas lo que sabes que no hay que hacer, porque es muy probable que contagies a las personas de mayor riesgo y a las que más querés. Es simple, o nos cuidamos entre todos, o nos cuidamos entre todos. Y ya comenzó la temporada ciclónica, doctor. Increíble, el sistema de defensa civil cuando hay un huracán, un ciclón, pues todo el mundo tiembla, todo el mundo se prepara, porque sabe que ese huracán puede provocar daños, incluyendo la muerte. Y este virus que lo tenemos impredeciblemente donde quiera y en diferentes mutaciones, como que no nos da miedo, no nos da el sentido de mantener esa actitud responsable que usted tanto evoca en nuestros programas. El ciclón, yo creo que el ciclón del SARS-CoV-2 se empezó a anunciar desde finales del 2019, ya se hablaba del gran ciclón, del gran huracán que podía venir. Pero yo creo que lo que pasa es que el ser humano se va adaptando a las enfermedades, a las cosas, a lo difícil. Según los golpes. Y entonces yo creo que lo importante es que no perdamos la responsabilidad. Pero miren, yo creo que a veces un solo caso, un solo ejemplo positivo, te habla que es posible. Y además que, por suerte, la situación que tiene la provincia es porque no todo el mundo ha sido tan irresponsable. El otro día yo tuve una experiencia con un muchacho joven que me andaba buscando en el centro de higiene para hacerme una pregunta. Digo, que pase. Le invito a pasar. Me dice, no puedo pasar. Me voy a acercar. Dice, no, manténgase distante. Digo, ¿y qué pasa? Dice, no, que me enteré, voy para el trabajo y me enteré que la madre de mi novia está confirmada. Digo, bueno, entonces me pongo a conversar, pero ya vi la respuesta. Digo, ¿llegaste al trabajo? Dice, no llegué porque me enteré y no puedo llegar al trabajo. Y no debo, yo lo que vengo para que usted me diga qué debo hacer. O sea, buscó la orientación de qué debía hacer. Y realmente la actuación fue muy responsable, muy responsable. Y es la actuación que tenemos que imitar y todos tenemos que hacer. Saber que cuando tenemos contacto con una persona que se ha enfrentado al SARS-CoV-2 o a un sospechoso de la enfermedad, nosotros debemos, primero no asistir al trabajo, pero lo primero que hay que hacer es también avisar a las autoridades sanitarias para que sean las que me vigilen, porque hay un problema que está pasando en la sociedad, en la comunidad. A veces las personas nos autoaislamos y no se informan. A veces cuando valoramos nos ponemos autocontacto de una persona y no se saca bien el análisis de si realmente soy contacto. Está en la casa y dice, no me han venido a ver. Es que no se han ido a ver, algunas veces por negligencia y responsabilidad de un médico o de un personal de la salud, puede ser, pero otras veces porque la propia persona que está enferma no nos ha declarado como contacto
o no hemos sido identificados como contacto. Independientemente de que entonces el temor que yo puedo tener al tener tan cerca la enfermedad me lleva entonces a exigir que se me atienda, y es un derecho que tenemos, porque yo creo que el primer derecho que tenemos es que se nos atienda y se nos explique y se haga lo que hay que hacer de acuerdo al protocolo a lo que nos corresponde. Pronóstico. Comportamiento real, vemos en la primera gráfica del promedio por días en las últimas 14 semanas. Ahí vemos, como siempre hemos dicho, de la semana 8 a la 14, que está en la gráfica, de 4 a 7, ha sido el comportamiento. Pero ya en las últimas semanas vemos un promedio de 20. El promedio semanal lo que nos dice las posibles cifras de casos que vamos a tener por semana. No debemos bajar de 140 casos por semana. A partir de ese pronóstico, de ese análisis que muy bien se hace, que recuerdo que son análisis matemáticos que para nada son elementos que se pueden controlar, y lo que habla es de acuerdo a las cifras que tú estás valorando, que tú estás analizando, que dice cómo se va a comportar en el futuro. Te puede predecir el futuro a partir del comportamiento de las variables. Entonces es muy complejo, a veces no se entiende, pero sí decir que son análisis y fórmulas matemáticas que son las que nos permiten esta actividad. En la diapo 2 es el comportamiento real de los casos positivos en las últimas 14 semanas. Vemos que nos mantuvimos hasta la 18 en alrededor de 81 de ellos, nos subimos. Después hemos llegado a la cifra de los 100, 120, llegamos a los 100 años y no hemos bajado de los 100, no hemos mantenido entre 143, 126, muy inestable, que esto habla de irregularidad en el comportamiento e irregularidad en la efectividad de lo que hacemos. Vemos con una información más actualizada, o sea, con el cierre de junio, del 3 de junio, vemos que el comportamiento de los promedios de casos diarios está alrededor de 20, 22 y 18. La próxima. Este es el comportamiento de los casos positivos de los últimos 15 días. Últimos 15 días hasta el 3 de junio. O sea, estamos hablando hasta el 3 de junio. Vemos esto también, el comportamiento muy irregular, pero con picos de 20, 26, 34 en el día 27. O sea que eso es muy variable y acumula en estos 15 días que estamos valorando 293 casos con un promedio de 19,53. Similar al comportamiento que tuvimos en mayo, que es el comportamiento del mes más intenso que hemos tenido con la pandemia. Pasa a la próxima. Ese es el comportamiento de los casos entre los meses de enero a mayo. Vemos la cifra de 6,29 del mes de mayo, que duplica prácticamente la cifra del resto de los meses. Y es el doble, o sea, es casi igual a lo que se hizo, a lo que se reportó de enero a marzo. O sea que son cuestiones que creo que lo importante es que estos valores nos habla de retos muy difíciles que nos está imponiendo la pandemia, que los tuneros hasta ayer tuvimos una situación favorable, pero que si no reaccionamos y cambiamos nuestra conducta, no vamos a tener que enfrentar situaciones más complejas. Yo creo que la solución es fácil, no depende de recursos, depende de actitud, de la forma de actuar del ser humano. Que entre ellas, vuelvo a insistir, hay que reinsistir, la inmovilidad social, que la inmovilidad social no es quedarme en la casa, es hacer lo que sea necesario, salir cuando sea necesario, el que necesite trabajar, el que para trabajar no puede hacer el teletrabajo, que no se nos puede olvidar esto, es hacer lo necesario y por quien puede hacerlo en estos tiempos. Es el distanciamiento físico, que hay que mantenerlo, es el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, el nasobuco. Por eso digo que el que necesita salir a trabajar, el que necesita salir a estudiar, el que necesita hacer una gestión, porque es necesario comprar el plátano, por ejemplo, que veíamos allá afuera.
pero lo que hay que hacer es comprarlo, satisfacer la necesidad, pero ir cumpliendo el distanciamiento en los lugares, la disciplina. Esto lleva organización, y por eso digo que cada vez que hay una cola, una desorganización en un establecimiento, las personas, los responsables de la actividad que se está haciendo, somos responsables, porque tenemos que también organizar lo que vamos a hacer para tratar que se cumplan con las normas y en los nuevos códigos de vida. Yo esto lo digo porque lo pienso como especialista, y bien se dice, esto es alto y claro. Y yo creo que todos tenemos que pensar qué vamos a hacer para cumplir con estas normas, con estos imperativos que nos ha puesto el virus, para hacerlo. O sea, las cosas que tenemos que cumplir para que las actividades que desarrollamos no permitan, no faciliten que se procree o se desarrolle, se transmita el virus. Por eso es que en los hospitales, en las instituciones de salud, hay que hacer los turnos escalonados, hay que aforar todos los locales para saber la capacidad que tienen los locales para mantener el distanciamiento entre las personas. Hay que mantener en los lugares la barrera con el paso podálico, con el cloro o el alcohol para la desinfección, y hay que mantener la vigilancia y la pesquisa de los casos para no permitir que haya personas con fiebre o con síntomas que lleguen a las instituciones, a nuestras instituciones. Hacer el cambio oportuno del nasobuco cuando lleva más de 3 horas o tantas horas, o cambias en un lugar de un lugar para otro. Llegas a la casa, la ropa a un bolso no debe ponerse de nuevo, lavarla después de 3 días aproximadamente. El paso podálico en la puerta de la casa, los zapatos dejarlo ahí en el paso y que no entren a la casa, porque si no el virus está entrando por la puerta ancha a nuestros hogares. La situación puede adecuarse a cada lugar, a cada municipio, a las condiciones de las personas y de las familias. O sea que estas cuestiones hay que irla valorando. Bueno, en los primeros 3 días de enero el comportamiento, 63 los primeros 3 días de enero, vemos que mantenemos el ritmo de incremento, independientemente cuando uno lo analiza con las variables de la tendencia. En los últimos 15 días vemos una tendencia discreta al decrecimiento de la pandemia, pero junio, más que debe ser más junio. que Quiso decir junio, ¿no? Enero no. Junio. Aunque hay más bien en los municipios de Colombia y Futuna una meseta en estos momentos. El promedio con ese comportamiento 21 el promedio. Multipliquemos siempre el promedio por los días para que veamos que las semanas van a estar por alrededor de 140 casos. La diapo 8 y 9, la próxima. Ahí está el comportamiento de la serie de pronósticos. Vemos que los pronósticos a partir ya de la semana 18 empezó por encima de los 130, los pronósticos que siempre nos han alertado los matemáticos. La próxima. A comparación del pronóstico, de los pronósticos en las últimas 14 semanas, pronóstico contra el comportamiento real de estos pronósticos. O sea que el comportamiento es estable hasta el 20 de marzo. A partir del 21 de marzo nos pronostica un aumento, y esto se dispara a partir del 7 de mayo, que es cuando empieza el incremento realmente de los casos, que es lo que nos lleva incluso a readecuar las instituciones nuestras de salud para la atención, que recuerdo a la población, son instituciones que aunque estén en locales adaptados, en lugares que no están para esta situación, tenemos que mantener la distancia, tenemos que mantenernos en las camas, porque son instituciones que hay que verlas como una prolongación de nuestros hospitales. En la semana, un pronóstico de 149 al cierre de la semana 21, que fue ese es el pronóstico más alto que hemos tenido en los últimos tiempos. Nosotros, el pronóstico se ha ido cumpliendo, más o menos, o sea, el real que se ha tenido un comportamiento. En la semana 21 fue por debajo el real de este pronóstico, favorable para nosotros, pero que no nos debe servir de autocomplacencia ni de descuido. La próxima. Bueno, ahí está el modelo matemático lineal. El comportamiento, el pronóstico es al incremento de 164 a 215. Para nosotros nos está sirviendo de cota inferior a la hora de evaluar en qué rango se debe medir
mover la variable, la incidencia en cada una de las semanas. Por eso para nosotros el modelo lineal nos sirve como la cota inferior del pronóstico de comportamiento de la pandemia en cada semana. La próxima, que es el cuadrático, que es de 173 a 247, y este es la cota superior, o sea que se debe mover de 169 a 173 en esta semana como pronóstico. Por esto hay que saber que son modelos matemáticos que nos sirven para tener una idea, para adecuar, estudiar incluso las necesidades o los cambios de estructura que debemos darle a nuestras instituciones, el incremento de las camas incluso, si hay que hacerla, cuando lo real queda por debajo o por encima de la línea de pronóstico, no se saca promedio. O sea, se ve y se asume como lo real el pronóstico más cercano. Me aclaraba, y siempre en esto, en el intercambio con los matemáticos, nos hablan de recordar que la variable que se pronostica es una variable aleatoria, no son controladas, por lo que se va de las manos del investigador, y que ellos siempre buscan el modelo más directo, más exacto, para tratar de evitar la equivocación, y que no es un problema de equivocación. O sea que las aplicaciones ellos tratan de buscar la mayor seguridad y la mayor certeza de llegar a ese número, con la intención que siempre tiene, que los pronósticos estos de mayor número de casos no se cumplan. La próxima, la última. Ahí yo le quise presentar un estimado con los dos modelos, el comportamiento que pudiéramos tener en una semana, a partir de en la próxima semana, o sea, la semana que viene, de 177 a 190, moverse los confirmados, un promedio por día de 25 a 27, con los contactos 12 por día, son 303 y 324, o sea, cuando digo 25, un promedio por día de 25 casos confirmados, lo multiplico por 12 contactos, serían 303 contactos que yo tendría que ingresar en un día si se comporta así la epidemia, con 75 sospechosos. O sea que esto nos habla de la necesidad de nosotros de tener esto, de nosotros cumplir con lo que se nos exige y se nos orienta por las autoridades sanitarias, y se nos pide por el presidente de la República y el primer secretario de nuestro partido, toda la dirección del país y de la provincia. O sea que es cumplir con nuestra responsabilidad para nosotros evitar y controlar la pandemia. O sea, lograr esto depende de todo, de cada uno en primera, de los que trabajamos la salud, los que trabajamos en apoyo a la epidemia, cumpliendo la función y la responsabilidad social. Pero más importante incluso, y tan importante como la responsabilidad social, es el cumplimiento de la responsabilidad como seres humanos, como ser social. Ya creo que son las cuestiones fundamentales que nunca que hablemos de estos temas podemos olvidar, porque que venzamos la pandemia y nosotros logremos controlarla, y que Las Tunas pueda cumplir con el profesor Durán en todas sus valoraciones y con la dirección del país en el cumplimiento de nuestra responsabilidad, va a depender de todos los tuneros, y es posible. O sea, nosotros no queremos para nada crear pánico ni alarma en la población. Lo que sí queremos es alertar con la realidad, sin esconder nada, y hablando alto y claro, como debe hablarse, con la crudeza que requiere estos temas, porque es de vida o muerte, y es de vida. Yo creo que fundamentalmente tenemos que defender la vida. Que es evidente la confianza del doctor Durán y de la Dirección Nacional de Salud Pública en Las Tunas, en el hecho de que no ha cambiado de fase 3 al municipio cabecera, el de mayor incidencia, ni a la provincia, como estar en la nueva normalidad. No se ha defraudado grandemente este compromiso, pero se mantiene como una pauta a seguir en la estrategia de la Dirección de Salud Pública en nuestra provincia. Seguimos hablando alto y claro. Vámonos a Puerto Padre de nuevo con la periodista Elizabeth Silva, que nos acerca al sector de la educación a propósito del inicio del curso escolar. El Instituto Preuniversitario Calixto García mantiene un trabajo estable en la preparación de sus alumnos. Constituido por un claustro altamente calificado,
trabajan para mantener los éxitos obtenidos hasta el momento. En el presente curso escolar, por la situación epidemiológica que ha presentado el país, en el IPU Calixto García se comenzó a trabajar una sola sección de clase, es decir, 10º y 12º grado en la sección mañana y 11º grado en sección de la tarde. El claustro del IPU Calixto García está bien preparado, lo mismo para dar esta preparación a los estudiantes de 12º grado como a los estudiantes de 10º y 11º grado. Los alumnos del Instituto Preuniversitario Calixto García se preparan día a día con vistas a los venideros exámenes finales. Terminaron de aplicarse ahora los exámenes finales de 12º grado, donde no tuvimos ningún estudiante suspenso, y ya nos encontramos en la etapa donde empieza la preparación para el ingreso. La educación preuniversitaria en Puerto Padre exhibe altos resultados en la prueba de ingreso, hecho que avala el trabajo sistemático de sus profesores. Nuestro centro no ha tenido ninguna dificultad, no ha tenido que suspender ningún grupo, algunos estudiantes aislados para una de las medidas de precauciones, pero no hemos tenido ningún grupo aislado, lo que nos demuestra que nuestros estudiantes se han preparado y van a seguir preparándose para los exámenes de ingreso, que todo este mes de junio y julio, hasta el 23 de julio, todos los estudiantes de 12º grado van a estar en ese proceso, en la preparación para el ingreso. Disciplina, exigencia y rigor científico en cada clase es característico en el Instituto Preuniversitario Calixto García, centro que exhibe magníficos resultados. Desde Puerto Padre para Alto y Claro, Elizabeth Silva Rodríguez. Puerto Padre, al igual que el resto de los municipios, con excepción de Colombia, no han interrumpido el curso escolar. Es por eso que siguen con estrategias y propósitos en el empeño de la educación y del cuidado de los educandos y profesores contra la COVID-19. Nilser Piñeda Cruz comparece de nuevo en esta emisión de Alto y Claro para comentarnos acerca del inicio del curso escolar para la totalidad de los grados el próximo día 7 y en el caso de Colombia, que se interrumpió, pues ya recomienza. Nilser, buenos días. Buenos días, Fausto, a usted y a todos los que nos ven y nos escuchan en este importante programa que reiteramos el reconocimiento que tenemos los organismos y en particular del sector de la educación a la posibilidad que nos da la prensa en sentido general de poder comunicarnos por esta vía con nuestro pueblo y esclarecer, escuchar las opiniones, dar nuestros puntos de vista y también valorar los puntos de vista de los que nos llaman, nos escriben y que bueno, todo ello es tenido en cuenta en las decisiones que tomamos como se ha informado en otras ocasiones. Nosotros queremos reiterar que bueno, el curso va desarrollándose en su ciclo normal de acuerdo a lo que previmos a partir de noviembre en una buena parte de las instituciones de nuestra provincia que como bien usted dice recoge prácticamente a los 7 municipios, excepto el municipio de Las Tunas, en una parte de su escuela y es como se explica en el trabajo que se presenta en Puerto Padre, donde allí año tras año, como también en todos los municipios, hay una atención especial al 12º grado, pero bueno, así se está teniendo también en el resto de los niveles educativos, porque recuerde, estamos en el mes de las evaluaciones, que su mayor rigor empiezan a partir del día 7 del mes en curso y concluirán alrededor del día 2 del mes de julio en su carácter ordinario, pero bueno, cada nivel educativo tiene sus particularidades. Nosotros en las valoraciones que hemos hecho y de acuerdo a lo que hay en cada uno de los programas, en el caso de la educación primaria debe estar, como se explicó en el transcurso de la semana y se le ha estado explicando a los estudiantes y a los padres, en el caso de la educación primaria debe estar concluyendo en los grados del primer ciclo, como nosotros tradicionalmente y nuestro pueblo conoce, hasta 4º grado, del preescolar al 4º grado, de la primera infancia al 4º grado, hasta alrededor del 25 de junio. Y bueno, 5º y 6º grado que sí tienen exámenes finales en la fecha hasta el 2 de junio y luego ahí iniciarían los procesos de revalorizaciones extraordinarios como está calendariado hasta el 23 de julio. En el caso de las secundarias básicas del resto de los municipios debe igual concluir en los primeros días de la segunda quincena del mes en curso
alrededor del día 20, 18, 19 del mes de junio. Y bueno, en el caso de preuniversitario, si tiene, en el caso de décimo y onceno, tienen prueba, en el caso de décimo tiene español y matemática, y al onceno se le agrega historia, porque ya el 12 grado ya concluyó su calendario ordinario y está preparándose para el ingreso. Los municipios siempre, y los preuniversitarios, los directores, los claustros, y la familia y los propios estudiantes a su solicitud, siempre toman un grupo de medidas, como bien se explicó por el Ministerio de Educación Superior. El examen de ingreso debe ocurrir a partir del 1 de febrero del año próximo. No obstante, nosotros, como vamos a tener la particularidad en la provincia, que se nos van a unir 2 duodécimos grados, fíjense las cosas que nos trae la pandemia a partir de septiembre, porque está el que pasa de 11 para 12 y está este 12, que es la prueba de ingreso. Nosotros en ningún momento hemos pensado en que esos estudiantes no acudan a la institución, porque es allí donde tienen su principal fuente de repaso, de aseguramiento para que aprueben ese examen de competencia, que es un examen de ingreso a la educación superior, y todos puedan ir a la universidad como aspira la juventud cubana. Entonces, hay preuniversitarios, reitero, que han tomado la decisión de tener los estudiantes, como este de Puerto Padre, con magnífico resultado. Yo aprovecho incluso para felicitar a ese colectivo de trabajadores y colectivo pedagógico, hasta el 23 de julio, como explica la subdirectora, de mantener un contacto presencial con sus estudiantes. No en todos los lugares las condiciones nos lo permiten, hay que buscar otras alternativas, porque bueno, en el caso del municipio aquí, cabecera, los preuniversitarios están dentro del perímetro urbano, que se decidió aplicar las medidas con mayor rigor por la situación que explicó el doctor anteriormente, y estos estudiantes no tenemos hoy en el preuniversitario la posibilidad de mantenerlos junto al décimo y el onceno, que iniciarán el lunes. Pero reitero, están las condiciones creadas en todos los municipios para el cierre del ciclo escolar. Estamos en una etapa evaluativa fuerte que los estudiantes necesitan más que nunca, la protección en todos los sentidos, sobre todo en su salud. Hay que decir que aun cuando la mayoría de los casos están saliendo aquí del municipio cabecera, hay que extremar las medidas en el resto de los territorios, porque como ha salido en los últimos días, tenemos casos, ya se dijo, en Colombia, hemos tenido casos en Obabo, hemos tenido casos en Puerto Padre, aislado, pero la enfermedad es transmisible donde quiera, lo cual significa que las medidas hay que extremarlas en todos los lugares, no solo aquí en Tuna, para nosotros poder concluir el curso escolar y las demás actividades que se ha reclamado, y que sabemos que incluso hemos incorporado al sistema de trabajo nuestro una información que nos da el centro de higiene para aquel estudiante que tiene relación, contacto de contacto, y que en su hogar algún familiar por la autoridad sanitaria se considera que debe ser aislado. Ese estudiante tiene que rápido, antes de no ir a la escuela, comunicarlo, como es lógico, ir al consultorio más cercano, pero él tiene que, y así se lo hemos informado a la familia, es preferible, igual nuestros trabajadores, es preferible una llamada telefónica al director de la institución o a la persona responsable. No puedo ir a la escuela porque estoy sospechando, como explicó el doctor Alto con el ejemplo que puso, estoy cercano a un contacto, y nosotros tenemos la posibilidad en el sector de extender su evaluación, de decir que no habrá ningún problema con aplicarle lo que corresponde sin que él sea limitado a ningún derecho. Siempre cumpliríamos el paso de prepararlo primero, de ayudarlo, pero lo cual no significa que si mañana es la prueba de matemáticas y si no voy no la puedo hacer. No, si tengo alguna situación en mi salud, o que soy contacto de alguien, o tengo alguna sospecha, o recibí un familiar de otra provincia donde hay transmisión, cualquier cosa de eso que previsiblemente pueda alterar el orden en ese sentido, nosotros tenemos todos los elementos y todas las herramientas
para extender la evaluación a otro momento. De manera personalizar la educación. Sí, personalizar la educación, ir hasta el hogar si es necesario, dejarlo para, reitero, otro momento. Para ello hay exámenes previstos de manera especial. Siempre cumpliríamos el requisito de prepararlo primero, de darle un tiempo prudente, y cuando se considere, como se establece pedagógicamente en el tema evaluación, hacerle lo que corresponde, y de no haber comprensión en ese sentido, como puede ocurrir en cualquier lugar, rápido comunicarse con nosotros y nosotros intervendríamos en ese sentido. Nosotros tenemos el teléfono 348413, 348413 o 343648, o dirigirse a las direcciones municipales y primero a la propia institución, porque bueno, también no estamos ajenos en que en algún lugar podamos cometer algún error en ese sentido. Pero reitero, están creadas las condiciones para que los municipios concluyan el ciclo escolar, extremando las medidas. Vamos a repetir los teléfonos un momentico. 348413, 31348413, 343648. Cualquier inquietud, llamar a esos teléfonos. El primer paso siempre lo preferimos que sea la institución educativa donde pertenece el estudiante, de haber alguna inconformidad, porque es además allí donde están todos los factores de frente, incluido el consejo de escuela, que es el órgano de relación entre la familia y la institución, la dirección municipal a la cual corresponde la escuela, o estos teléfonos que estamos dando si la situación lo demandara. Ya concluimos aquí en el municipio cabecera la semana que habíamos previsto para las actividades con el 9º grado. Nos quedan algunos casos pendientes que le vamos a dar tratamiento la semana que viene, sobre todo en el otorgamiento de beca. Hay que decir que la asistencia fue bastante favorable, al no ser lo que usted expresó al inicio del programa, que lo tenemos que tener en cuenta en la organización escolar. Para a partir del día 7 nosotros tendremos que escalonar la salida de los estudiantes tanto al horario de receso como en la salida al concluir la jornada, para que no haya aglomeraciones a las salidas de las escuelas, porque entonces lo que hacemos en la escuela lo podemos destruir a la salida de esta. Y bueno, el reclamo al distanciamiento, a las medidas y a la responsabilidad individual de cada uno de nosotros en función de poder hacer las actividades. Y el 12 grado en el municipio cabecera, lamentablemente no podemos hacer lo que se explicó en Puerto Padre y que se va a hacer en el resto del municipio, de mantener la presencialidad, porque en primer lugar las instituciones de preuniversitarios de aquí del municipio Las Tunas están sobredimensionadas en su matrícula, y solo ahí podemos atender presencialmente el 10º en la mañana y el 11º en la tarde, en lo que queda del mes de junio. Pero bueno, la limitación es con el 12. Con el 12, que salieron los estudiantes orientados en esta semana. Le hemos dicho a los directores de las instituciones, a las autoridades del municipio, y hemos discutido con la familia que aquellos estudiantes que tienen necesidad, no vamos a hablar de limitaciones, necesidad de fortalecer su preparación, más orientación, porque bueno, ahí hay quien usted le dice una cosa una vez y la entiende, pero ahí hay quienes necesitamos que nos las digan más de uno. Nosotros vamos a estar en la escuela, es decir, en los preuniversitarios, si hay necesidad de convocar en pequeños grupos, cumpliendo las medidas, o a partir de que empecemos a liberar espacio en otras instituciones de aquí del territorio, porque va cerrando el curso, crearemos las condiciones, pero siempre lo informaremos oportunamente a la familia. Pero el principio es ese, el que yo expliqué el sábado anterior, que no podemos tener en el preuniversitario los 3 grados, pero que además yo quiero que se comprenda, a veces nuestros profesores con mucha razón nos reclaman, ¿no? Porque también les exigimos un resultado. Yo quiero que se comprenda que esto también tiene que ver con la capacidad del transporte que hoy está funcionando, tiene que ver con incluso la capacidad que tiene hoy la propia gastronomía para quizás garantizar algún nivel de las meriendas, además. Es decir, es un grupo de factores que no solo dependen de la voluntad y las condiciones que nosotros tenemos en las escuelas, que sí son objetivas y reales. A nosotros no nos caben
los tres grados en estas instituciones que tenemos acá en el municipio cabecera, y por eso adoptamos esa decisión. Dice, para hablar del caso de Colombia, del curso escolar específicamente, vámonos con Arbelio Alfonso a ese territorio de nuestra provincia para actualizarnos. Luego de una semana de restricciones establecidas por el Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento a la COVID-19 en Colombia, el próximo lunes, día 7, reiniciará el curso escolar en todas las enseñanzas del territorio. En el caso de los círculos infantiles y los semi-internados, continuarán prestando servicio como ha sido hasta ahora. Las escuelas primarias comenzarán con los repasos para el desarrollo de las evaluaciones parciales. La educación secundaria básica continúa como estaba organizado, donde se orientará todo lo relacionado a las evaluaciones parciales, los seminarios y las pruebas escritas. Además, se continuará con el proceso de otorgamiento en el 9º grado. El nivel preuniversitario reabrirá sus puertas con miras a la culminación del proceso docente educativo. El lunes 7 también iniciarán el 10º y el 11º grado. A partir del martes 8 realizarán una preparación intensiva para los exámenes de ingreso de la educación superior en el 12º grado. Los centros que prestaron servicio para el enfrentamiento a la COVID-19 se encuentran en condiciones para este lunes comenzar a recibir a los estudiantes de estas instalaciones. La Escuela Especial La Herrera Nacaona y el IPA Flores Betancourt, que estuvieron funcionando como centro de aislamiento, reiniciarán el lunes 7, a partir de un proceso de limpieza e higienización que se desarrolló y se encuentran en estos momentos listos. Los estudiantes de la ETP de Zootecnia y Veterinaria de Jobago inician el martes 8 en el IPA Flores Betancourt de Colombia. Los estudiantes de la Escuela Pedagógica Ritalonga de tercer año continúan las prácticas laborales y recibiendo la docencia como estaba desarrollándose. En el caso de los estudiantes de esta misma institución educativa de primero y segundo año, recibirán nuevas orientaciones el lunes 7 en el Palacio de Pioneros. El resto de las enseñanzas en el territorio continuarán como se ha previsto para finalizar el programa docente en medio del complejo escenario por la COVID-19. Desde Colombia, Arbelio Alfonso, Alto y Claro. O sea que en el municipio de Colombia, Nilser debe iniciar el curso, reiniciar el próximo día 7 también. El próximo día 7, y bueno, es como explica el subdirector, allí se están tomando un grupo de medidas para incluso los centros que han servido de aislamiento, higienizándose, como está también haciéndose este fin de semana en los centros educacionales del municipio Las Tunas. De manera que Colombia igual concluye el curso escolar a partir de un grupo de medidas que allí se han tomado, y bueno, como habíamos previsto, ha dado resultado las situaciones que allí se plantearon en el grupo temporal, y felizmente podemos reiniciar el lunes. Ahora, en el caso del municipio cabecera, de los centros de Tuna que están sin docencia, porque hay que decir que la mayoría está recibiendo la docencia, sobre todo los de la zona rural. Nosotros ayer en la tarde hicimos una evaluación exhaustiva de cada nivel educativo, porque además desarrollamos un ciclo de escuelas de educación familiar, de reuniones con los padres, y nuestros directores de niveles educativos vinieron aquí a la televisión, la prensa y demás. Hicimos un reanálisis, porque bueno, que evidentemente hemos tenido en cuenta la opinión de la familia, sobre todo de estudiantes que se han acercado, de los propios colectivos de profesores, y en ese sentido hemos ajustado algunas cosas de las que ya habíamos dicho y que las vamos a volver a explicar las veces que sean necesarias, pero bueno, la intención siempre será que podamos hacer todo, y siempre con el denominador común de que la salud está por encima de cualquier cuestión, y nosotros queremos recabar en la familia sobre esa dimensión, que siempre vamos a cumplir con lo que nos indican los protocolos para no enfermar, como ha sido y se ha visto en el resto de los municipios de la provincia. Es por ello que en el caso de la primaria, bueno, se mantienen las medidas que explicamos el sábado pasado. En el caso de la primera infancia, como aparece ahí en la diapositiva, sobre todo en la condición de los círculos
infantiles. En el caso de la educación primaria y especial, nosotros pretendemos, en los grados que ya dije ahorita, de la primera infancia, del preescolar, que tenemos en la primaria, al cuarto grado, alrededor del día 25 de junio, concluirlo y dejar para el final, es decir, solo aquellos que van a hacer los exámenes de quinto y sexto grado. En el caso de la secundaria básica, por favor, la próxima. En el caso de la secundaria básica, que habíamos explicado, bueno, el noveno ya, como dije anteriormente, en el caso del séptimo y el octavo, que van por sesiones, nosotros hemos preferido dar 1 o 2 semanas más a la que habíamos previsto con los padres y con los estudiantes, que habíamos planteado alrededor del 14 de junio, si estábamos listos, pero realmente el diagnóstico y la apreciación que tenemos, incluso ha habido muchos estudiantes que han ido a la escuela en esta semana a buscar orientaciones porque estaban fuera de la provincia, fuera del municipio y demás. Nosotros hemos considerado extenderlo 1 o 2 semanas más a partir del día 14. Estaríamos trabajando más o menos en el caso del séptimo y octavo hasta alrededor del 23, 24, y bueno, si están las condiciones, quizá un poquito antes, para que los estudiantes puedan hacer los seminarios integradores con más tiempo, con mejor preparación, a partir, reitero, de la observación que hemos hecho en esta semana de cómo anda la situación y de un diagnóstico preliminar que lo vamos a fundamentar en esta semana a partir del día 7. Es decir, que aquí hacemos un cambio de lo que se ha explicado en las reuniones de padres, y es que vamos a extender en el séptimo y el octavo unos días más, y la primera semana será siempre de orientación, de aclaración de dudas, de una revisión previa, de darle más tiempo a los estudiantes de séptimo y octavo grado. En el caso del preuniversitario, bueno, lo que expliqué con el 12º grado. Sabemos que hay escuelas que han convocado a sus estudiantes, hemos recibido llamadas en ese sentido de 12º grado, y bueno, es como explicamos anteriormente, nosotros no tenemos las condiciones hoy en el orden de los espacios en las instituciones preuniversitarias, ni otras garantías que de otros organismos que participan en el aseguramiento del curso escolar. Por tanto, lamentablemente no podemos hacer acá en el municipio de Las Tunas lo que se está haciendo, digamos, en Puerto Padre, que fue el ejemplo que se puso, lo cual no significa que no intensifiquemos la preparación de estos estudiantes, porque bueno, tenemos todo un tiempo en lo que queda hasta el 23 de julio para buscar formas organizativas. También tendremos a partir de septiembre, incluso estos estudiantes pueden, además de lo que recibirán en su preuniversitario, incorporarse a cursos que se imparten desde la educación de adultos en todos los municipios, pero en especial del municipio de Las Tunas, que tienen muy buenos profesores con resultados sostenidos en el tiempo, y que además vamos a asegurar su preparación para que puedan aprobar los exámenes de ingreso. ¿Y en el nivel superior? Y en el caso de la universidad, hay que decir que se había previsto igual y se había informado que la presencialidad en el pregrado iba a iniciar, pero realmente haciendo un análisis de la situación, los pronósticos que se han dicho, nosotros no podemos prescindir en este minuto del Campus Lenin como centro de aislamiento, y requiere para organizar la presencialidad del pregrado el hospedaje. Tampoco las condiciones de transporte de los municipios hasta la provincia están como debiera ser para poder mover. La universidad, hay que decir que aunque tiene sede en los municipios, tiene una matrícula superior a los 8.000 estudiantes entre el pregrado y los estudios de posgrado y demás estudios que se hacen en esta institución. Por tanto, le estamos informando a los estudiantes de pregrado que no iniciarán como se les había informado, y que su inicio será en septiembre, y que se mantienen por las mismas modalidades que hasta ahora lo han hecho, preparándose en las asignaturas de forma online, de manera que continúen en esa modalidad. Esa es una información también que no la habíamos dado en la ocasión anterior y la estamos reiterando en este minuto. La universidad, reitero, en el pregrado no inicia y se mantiene en la misma modalidad, y se prevé su reinicio para el mes de septiembre. Es lo que... ¿La educación técnico-profesional? La educación técnico y profesional se acoge
a lo que está en la diapositiva, es decir, que ellos sí, a partir del lunes 7, inician la docencia, excepto el Centro Provincial Simón Bolívar, que tiene una matrícula superior a los 1.500 estudiantes, pero este centro está como centro de aislamiento y en ese se han tomado las medidas para poder reiniciarlo, si deja de ser centro de aislamiento, en el mes de septiembre del próximo curso escolar. Porque en el Rita Longa, ¿qué grados están? En Rita Longa ya el cuarto año concluyó, se graduaron 343 estudiantes y Rita Longa debería tener, de no ser centro de aislamiento, los estudiantes de primero a tercer año. Pero en Rita Longa hemos adoptado en la formación pedagógica una modalidad de atender los estudiantes, como explicó el subdirector de Colombia, en los municipios. Hemos hecho una adaptación a los programas. Ellos realmente, cuando se seleccionó este centro para centro de aislamiento, habían ya concluido el primer semestre y una parte se había trabajado del segundo, y le vamos a dar continuidad a esos programas ahora en lo que queda del mes de junio, y lo articularemos con el próximo curso escolar, de manera que estos estudiantes desde su municipio van a poder vencer los objetivos de los programas y los elementos esenciales para promover el grado. En síntesis, esas son las decisiones. Reitero, explicar lo de primaria, del preescolar al cuarto grado, lo de la extensión en secundaria básica a 1, 2, 3 semanas más si fuera necesario para los ejercicios, seminarios integradores aquí en el municipio Las Tunas, la información del 12 grado y la información de la universidad. Y cualquier duda, llamar a los teléfonos que previamente aquí en el programa. Y bueno, reiterar las medidas higiénicas, las medidas de protección de nuestros estudiantes, de nuestros trabajadores, el apoyo que hemos tenido y que le hacemos el reconocimiento a nuestra familia. Hay que decir que en una parte importante, significativa, los estudiantes se han mantenido con el apoyo de la familia, observando las teleclases, o más que las teleclases, porque realmente no son clases, sino las orientaciones que se han dado desde los canales educativos, y eso nos facilita hacer este diseño. Vamos a contar a partir del lunes con la presencia de un viceministro del Ministerio de Educación para, de conjunto con nosotros aquí en la provincia, hacer una reevaluación de todo lo que aquí estamos explicando, de manera que vamos a tener el monitoreo del ministerio y la asesoría en ese sentido, de manera que nosotros no hacemos esto solo, lo hacemos con el acompañamiento del nivel central. Y bueno, también reiterar el reconocimiento y el agradecimiento a todos estos profesores y trabajadores nuestros que están en los centros de aislamiento, incluso en los lugares de mayor complejidad, como explicaron en el programa, en el trabajo que se hizo de Puerto Padre, porque están realmente en la línea roja, en la línea verde, incluso exponiendo su salud en función de proteger la de los demás, que yo creo que ese es uno de los valores que caracteriza a nuestro pueblo y que nuestro maestro está presente. Reiterar el reconocimiento nuestro hacia ellos. Y reconocer a trabajadores también de diferentes sectores que están colaborando en los centros de aislamiento. Responsabilidad y protección, palabra de orden, incluyendo a la del medio ambiente. Estaremos viéndonos en próximas emisiones. Muchísimas gracias, siempre hablando alto y claro.